Hare Krishna. Muy buenos días para todos. Enviamos nuestros saludos a los Vaishnavas y a nuestros amigos que están en casa. Nosotros nos encontramos en este día muy soleado. Parece que no va a haber lluvia hoy, aunque siempre hay lluvia en esta tarde. Así que damos por inicio. Estamos en el texto número 3 del capítulo 2 del primer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Yayamudirayet. Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantastu Hyavagrani Vidunati Suhrit Satam Nasta Prayesha Bhadrishi Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishna Svadam Upagate Dharma Jnana Divisaham Kalau Nastadrisham Nesa Puranar Kodunovitaham Srimbatam Saradaya Nityas Grinatas Cha Suchestitam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishate Hridi. Así que vamos a dar lectura al texto 3 del capítulo 2 titulado Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. El texto dice así: Yasya vaya vasam stanai kalpito lokavistara tad vaibhagavato rupam visudam sattvamurjitam. Yasya vaya vasam stanai kalpito lokavistara tadvai bhagavato rupam visudam sattvanurjitam. Traducción y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. Traducción: se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extenso cuerpo del Purusha, pero él no tiene nada que ver con los ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual, por excelencia. Significado: el concepto de Virat Rupa o Vishva Rupa, de la suprema verdad absoluta, está hecho especialmente para el neófito, quien difícilmente puede pensar en la forma trascendental de la personalidad de Dios. Para él, una forma significa algo de este mundo material, y por consiguiente, al principio es necesario un concepto opuesto acerca del absoluto, para concentrar la mente en la extensión de poder del Señor. Como se dijo anteriormente, el Señor extiende su potencia en la forma del Mahat Tattva, el cual incluye todos los ingredientes materiales. La extensión de poder por parte del Señor y el propio Señor en su forma personal son uno en un sentido, pero al mismo tiempo el Mahat Tattva es diferente del Señor. Por lo tanto, la potencia del Señor y el Señor son simultáneamente diferentes e idénticos. El concepto del Virat Rupa, especialmente para la impersonalista,
es entonces idéntico a la forma eterna del Señor. Esa forma eterna del Señor existe desde antes de la creación del Mahat Tattva. Y aquí se hace énfasis en el hecho de que, por excelencia, la forma eterna del Señor es espiritual o trascendental a las modalidades de la naturaleza material. La propia forma trascendental del Señor se manifiesta mediante su potencia interna y la formación de sus múltiples manifestaciones de encarnaciones tiene siempre la misma calidad trascendental, sin ningún vestigio del Mahat Tattva. Mahat Tattva y Vishvarupa. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhuvya evacha patitanam pavanebhyo vaishnaveshu namo namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Así que damos nuestros saludos. Hare Krishna. Saludos a todos los amigos, todos nuestros amigos y a todos los Vaishnavas. Agradecemos por su siempre compañía y su santa asociación. Así que estamos en este verso 3 y se sigue hablando de la manifestación cosmológica del Señor, o cómo a través de la cosmología o a través del cosmos Krishna, o específicamente, técnicamente, Vishnu se manifiesta, ¿no? Porque en todo el recuento que ayer hacíamos, en toda el despliegue que ayer hacíamos empezando desde Krishna, sabemos que Krishna queda atrás, en un sentido. Krishna queda atrás y se expande primero como Balarama, y después como Vasudeva, después como Narayan, después como Vasudeva, como Sankarshan y luego como Vishnu. Y ese Vishnu, que es como una quinta encarnación después de Krishna, o quinta expansión, llamemos mejor, de ese Vishnu es el que estamos hablando, ¿no? Y ese Vishnu crea
la sustancia material y los universos materiales, y conectándonos con ese Vishnu, estudiando acerca de esa personalidad llamada Vishnu y ofreciendo servicio a él, podemos regresar, ¿no?, a casa. Y aquí se habla de estos versos, estos 3 primeros versos y unos cuantos más adelante, se informará y se revelará de qué manera es creada esa manifestación material. Decíamos como no solamente un universo, sino muchos universos o los multiversos aparecen del cuerpo de Mahavishnu, el Vishnu más grande. Ya cuando han aparecido los universos, ese Vishnu más grande, Karana Odakashayi Vishnu, se expande en muchos Vishnitos, muchos Vishnus chiquititos, que no son tan chiquitos después de todo, porque esos Vishnus chiquitos entran en cada universo, ¿no? Si él ya es grande, ese Mahavishnu, y cada poro de su cuerpo emana un universo, y ahora él se expande en muchos Vishnus diminutos para entrar en cada universo. Y luego, ya entrado en cada universo, este segundo Vishnu recibe el nombre de Garbo Dakashayi Vishnu, este segundo Vishnu, ¿no? Y lo que él hace es que entra en cada universo, se recuesta en el agua. Cada universo tiene, decíamos ayer, cada universo es como un huevo que, según la descripción de los Vedas, y de la parte inferior hacia abajo está lleno de agua, y ese Vishnu se recuesta allí, ese segundo Vishnu, y de él nace un tallo de loto, nace una flor de loto, sobre la cual Brahma, el primer ser viviente, que es el señor Brahma, el famoso señor Brahma, aparece, y él le da forma y moldea todo el universo, ya que el cascarón está diseñado, está hecho. Él, tomando los ingredientes del Mahatattva, ¿sí?, tomando los ingredientes que Krishna manifestó, él diseña, ¿no?, los cuerpos y no solamente los cuerpos de los seres vivientes, sino los planetas también, las diferentes planetas y situaciones, toma el agua y tierra y todo lo demás. Eso se va a describir más adelante. Y como para eso el señor Brahma, él estando solo, decíamos que se sienta a hacer meditación, a hacer una tapasya, una meditación, y Krishna desde dentro del corazón, complacido con esa meditación, o Vishnu específicamente, Vishnu se revela en su corazón del señor Brahma y le dicta todo el conocimiento en la forma del Bhagavatam. Y él allí comprende que hay un Señor Supremo con quien debo cooperar. Este Señor Supremo me puso aquí para diseñar este universo, y el señor Brahma lleva a cabo esa tarea, ¿no? Y Brahma, siendo la primera persona, se describe que en él está depositada la inteligencia. Vamos a iniciar diciéndolo así. Según descripciones que más adelante se dan, y en el Bhagavad Gita también, nosotros como seres humanos o en cuerpo humano tenemos 2 cuerpos, un cuerpo físico al cual yo puedo ver y puedo tocar mi mano, y cuerpo físico, y tenemos un cuerpo sutil, ¿no? Algunas personas lo llaman el cuerpo astral también. En el Gita y el Bhagavatam se le llama el cuerpo sutil. Y el cuerpo físico está formado empezando desde tierra, agua, fuego, aire y espacio y éter. Y en medio de todas esas 5 grandes elementos, ahí encontramos los minerales y las células y todo lo demás, pero a grandes rasgos los grandes elementos son tierra, agua, fuego, aire y espacio, o éter. Y después eso constituye el cuerpo físico burdo. Y luego viene el cuerpo sutil. El cuerpo sutil está conformado por mente, inteligencia y ego falso. Este es un punto interesante hablarlo, porque en ocasiones, si no hay la suficiente información, se puede concluir que el cuerpo sutil o el cuerpo astral
es el cuerpo espiritual, ¿no? Y en algunas ocasiones pueden haber experiencias, ¿cómo se llaman? Oníricas, las experiencias en relación a los sueños, por ejemplo. Alguien puede soñar y tener experiencias muy vívidas, ¿no? O hay personas que son más sensibles con su cuerpo sutil o con cosas un poco más metafísicas. Y pueden soñar, por ejemplo, yo en la noche soñé que Barzana, pobre Barzana, como lo tengo aquí cerca, él es el de los ejemplos. Barzana, yo soñé que iba a Colombia y hablaba con tu papá. Comía queso. Y comía queso, ya que en Panamá no hay buen queso, dice Barzana, o tan bueno como el de Colombia. Y comía queso, una pizza con tu papá, pero aparte de comer una pizza con tu papá, él me dijo, Barzana, él me dijo que estaba muy enfermo y que quién sabe qué, y que se rompía un pie. Entonces yo le cuento eso a Barzana en el día, y Barzana me dice, pero tú ni conoces a mi papá. Yo no sé, pero yo vi a un señor y estoy seguro que era tu papá. Es una experiencia ahí en los sueños. Entonces Barzana llama a su papá y sí, le dice que efectivamente ayer en la noche él estaba por ahí caminando y se rompió una rodilla, o se golpeó la rodilla. Y a pesar de que yo ni siquiera conozco a su papá, pero hay experiencias así, ¿no? De personas quienes tienen eso, experiencias oníricas se llamarían técnicamente en relación a los sueños. Y podría debido a la falta de suficiente información o conocimiento, alguien podría adjudicar eso como una experiencia espiritual, ¿no? Alguien podría decir que tuve una experiencia espiritual, ¿no? Y lo cierto es que fue una experiencia material, pero en la categoría de experiencia material sutil, ¿no? No espiritual todavía, pero podría dar la impresión que sí, porque como yo no fui con mi cuerpo físico hasta allá, podría parecer que eso es espiritual, ¿no? Sin embargo, por supuesto que es fuera de lo común o fuera de lo normal, porque no estamos tan acostumbrados a experiencias sutiles, conscientes, aunque las experiencias sutiles e inconscientes todo el tiempo están ocurriendo, ¿no? Tanto así que escuchamos el sonido de los pericos y los pájaros, y eso crea en nosotros un estado de ánimo, ¿no? Y esa experiencia, a pesar de que nosotros no estamos, yo veo para allá que hay árboles nada más y no alcanzo a ver los pájaros, pero crea en mí, en mi cuerpo sutil, mi cuerpo sutil está siendo afectado por el canto de los pájaros, afectado en buen sentido, ¿no? Y es una experiencia sutil, ¿no? Es una experiencia de mi cuerpo sutil, el cual yo no percibo que está dándose, pero está ocurriendo, ¿no? Así que existen esas dos realidades en nuestra vida humana, realidad física tangible y realidad física, realidad material sutil, y está relacionada con la mente, los recuerdos, la inteligencia y la identificación, el ego falso. ¿Por qué mencionaba, aparte de mencionar los detalles técnicos? ¿Por qué lo mencionaba? Y es que nuestro cuerpo o el cuerpo humano está constituido principalmente 75% de Facebook, ¿no? Y otro 25% de Instagram, no, de agua, ¿no? ¿Es verdad? Pero es verdad también de Facebook, pero 75% de agua, ¿no? Y es así, aquí ayer hablábamos un poquito de Kasi, no sé si algunos de ustedes, sí, yo sé que algunos de ustedes estaban ayer cuando mencionábamos el Kasi. Y lo hablamos por encima, en realidad más adelante vamos a meternos a hablar de Kasi. Pero una de las razones por las cuales evitar el comer granos, al menos la razón biológica, todavía no trascendental, pero la razón biológica, es que nuestro cuerpo tiene 75% de agua y sabemos que todos los cuerpos de agua, todas las masas de agua están relacionadas directamente con las estaciones de la luna. Y entre más la luna está grande, o la luna siempre está grande, pero entre más la percibimos nosotros grande, esos cuerpos de agua, principalmente el océano, se ve afectado, ¿no? El oleaje, bueno, aquí en Panamá principalmente, que es tanto costa y todos lados, hay mucha familiaridad con el mar.
Sabemos que el oleaje cambia debido al nivel del mar, el nivel del mar cambia debido a la estación de la luna, ¿no? Y las plantas también, y no solamente el agua, sino en realidad todos los cuerpos están relacionados con los astros, en fin, en este caso con la luna, ¿no? Y curiosamente, si nosotros, no sé si todos lo han notado, pero si uno come muy pesado en la noche, por ejemplo, uno no tiene un buen descanso, ¿no? Y muy pesado en la noche significaría comer principalmente granos, ¿no? Bueno, aquellos que algunos comen carne incluso, pero quienes llevan una dieta vegetariana considerarían que granos sería algo muy pesado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los granos requieren de mucha actividad física para la digestión y principalmente los granos requieren mucho líquido para la digestión, requieren agua para digerirlos, ¿no? Y es así que si uno come muchos granos y no tiene suficiente agua, entonces puede ser que se sienta pesado y cansado, ¿no? Pero ese es otro tema. Aquí el punto es que el cuerpo necesita, cuando los granos entran, los granos extraen mucho líquido de nuestro cuerpo, donde sea que lo encuentren, ¿no? Para poder digerirse, ¿no? Entonces, si nosotros comemos granos ese día en casi, a nivel físico, ¿qué es lo que ocurre? Es que los granos van a necesitar más líquidos. Todos los líquidos que tenga el cuerpo, entonces los granos lo van a absorber y no van a... Esos líquidos que en general salen del cuerpo a través del sudor, a través de la orina o todo el aparato excretor. Pero si hay granos dentro del cuerpo, los granos absorben el líquido y por lo tanto el cuerpo está con más líquido ese día, el día en que la luna tiene mayor influencia sobre nosotros, o sobre todos, ¿no? Sobre todo el planeta. Entonces un cuerpo que ya es 75% agua se ve afectada por las estaciones de la luna. Si hay granos ese día, hay una afectación emocional también debido a que hay más agua dentro del cuerpo. Eso tal vez es una explicación en cuanto a la biología, en cuanto a qué ocurre en el cuerpo, ¿no? Pero si nosotros tenemos 75% de agua en nuestro cuerpo, el cuerpo del señor Brahma, todo esto lo decía porque estaba hablando del señor Brahma, el cuerpo del señor Brahma está constituido 100% no de agua, no de tierra, no de fuego, sino de inteligencia. Se describe que hay un mantra o un dicho más bien, que Prabhupada lo citaba y es Atmavan Manyate Yagat. Y eso sería como, traduciéndolo a nuestro español sería como: el león piensa que todos son de su condición. ¿Han escuchado eso? ¿No? ¿Nunca lo dice? Que el doctor Rana, más o menos, ¿no? De que uno tiene experiencia de ciertas cosas y cuando escucha otros relatos es difícil, para unos más, para unos menos, es difícil de imaginar el relato que me están contando porque no tengo experiencia de ello. Entonces cuando escuchamos cosas como estas, o el señor Brahman teniendo un cuerpo 100% de inteligencia, el nuestro es 75% agua. Siguiendo de alguna manera una línea lógica, no es tan descabellado, ¿no? Que así como hay un cuerpo que tiene 75% de agua, que haya un cuerpo que tenga 100% de inteligencia, ¿no? Si abrimos un poco la mente, al menos en posibilidades, al menos en números y en posibilidades, es posible, ¿no? Y los Vedas describen eso. El señor Brahma haciendo completamente su cuerpo diseñado de inteligencia, él tiene la inteligencia capaz para diseñar todo esto y diseña todo el universo, diseña los cuerpos y al mismo tiempo es capaz de generar descendientes y tener hijos, técnicamente hablando, a partir de su propio cuerpo, ¿no? Y más adelante se describe como el señor Brahma, estando él solo, genera y tiene algunos de sus hijos, varios de sus hijos que son, la mayoría son sabios y algunos otros no tanto. ¿Cómo? Es raro, no he escuchado que de alguno de sus hijos con Saraswati. Que Saraswati tuviera hijos con él. No, porque ella es... Todos provienen de él, ¿no? Después de él... Pero o sea, como ella es la consorte de... Ah, ok, ya entiendo. Sí, Varsana dice interesante, ¿cierto? Varsana dice que Saraswati es la compañera y consorte del señor Brahman, ¿no? Pero, bueno, yo tampoco he leído ni he escuchado que hayan tenido hijos juntos, ¿no? Sino que también ella proviene de él, ¿no? Todo es el señor Shiva proviene del señor Brahma
y todos los demás semidioses que algunos de ustedes puedan conocer, nosotros también, todos provienen del señor Brahma, ¿no? Shiva, los 4 Kumaras, o provienen de él directamente o son hijos de algún hijo del señor Brahma, en un sentido él es, por eso se le llama Pita Mahan, que es el abuelo del señor Brahma, el abuelo de todos, incluso el señor Shiva siendo más poderoso, que otro día tal vez podemos hablar de él y es otro tema, el señor Shiva siendo más poderoso que el señor Brahma, proviene incluso de él también. Solo hay una persona que no proviene del señor Brahma y esta persona es Vishnu, ¿no? Que es la fuente del señor Brahma. Entonces, él crea, el señor Brahma, todos los planetas y semidioses y algunos de sus hijos les pide, por favor, les encarga que me ayuden ya que el universo estaba creado, él diseñó todos los planetas y luego tuvo su progenie y le pide a algunos de ellos que me ayuden a crear, a poblar el universo. Y es así como creo que podemos narrar el incidente. Hay los primeros 4 hijos del señor Brahma y son esos primeros 4 hijos se conocen como los Kumaras, los 4 Kumaras. Y ellos nacen, se describe que ellos nacen y estos niños vienen frente a su papá y les dice el señor Brahma: mis queridos hijos, quiero contarles que tengo una tarea muy especial y es que ahora que ya está todo diseñado el universo, ahora tengo que poblarlo. Mi misión es, la misión que el señor Vishnu me ha encomendado es ahora poblar este universo. Entonces les pido que por favor me ayuden a eso, ¿no? Esa es mi misión, les pido que por favor ayúdenme. Y los 4 Kumaras, siendo hermanos todos, y eran niños en ese momento, dijeron: mi querido padre, nosotros estamos muy contentos y agradecidos contigo, tenemos mucho respeto hacia ti o hacia usted. Nosotros hemos llegado a la conclusión, hemos hablado entre nosotros y hemos llegado a la conclusión que lamentablemente no podemos ayudarle en esa tarea, por favor discúlpenos, pero no podemos ayudarle. Y el señor Brahma dice: ¿pero por qué? Porque hemos concluido que es que si nos metemos a tener hijos y tener familia y procreación y progenie, eso es una vida muy enredada, dicen los 4 Kumaras. En realidad nosotros hemos decidido quedarnos para siempre como niños y dedicarnos a la autorrealización, dicen ellos, ¿no? Porque sabemos que crecer también y llevar una vida social, crecer es un peligro para la autorrealización. Así que nos vamos a quedar siempre como niños y nos vamos a dedicar a viajar por todos los lugares sagrados de este universo que has creado y por favor perdónanos por no poderte ayudar. Y el señor Brahma, en su intento por complacer a Vishnu, que es su señor, ¿no? Entonces dice que se enoja con ellos y se enoja tanto y se llena tanto de enojo que de su entrecejo estaba tan enojado, tan lleno de enojo porque no podía llevar a cabo su misión y porque ellos no lo querían ayudar. Entonces de su entrecejo se dice que surgió otra persona más. Toda la historia de cómo surgen los hijos de Brahma es interesante, bastante de fantasía, muy fantasiosa. Surge una personita del entrecejo y esa personita que surgió de la ira del señor Brahma o del enojo de él se le conoce con el nombre de señor Shiva, ¿no? El señor Shiva sale ahí, surge o nace a partir de ese incidente del señor Brahma con sus primeros hijos. Y bueno, nacen otras personas también. Del señor Brahma también nacen personas no tan agradables, o no solamente semidioses o grandes personalidades virtuosas, sino también se dice que de él nacen también la religión, el engaño, la mentira, porque él es la fuente, el señor Brahma es la fuente de todas las entidades vivientes, ¿no? Y la personificación de la mentira, la irreligión, el adharma, nacen también de él, ¿no? Y es así por esa razón que más adelante quienes estén familiarizados con Mahabharata, por ejemplo, o con otras historias védicas, encontramos que hay asuras o que hay personas del lado oscuro, como lo dice Star Wars, personas que viven en el lado oscuro de la vida, ¿no? Dañando a otros y causando problemas. Los asuras
siempre a lo largo de la historia han tenido encuentros o enfrentamientos con los devas, aquellas personas quienes viven por la virtud, quienes viven por el bienestar de los demás. Técnicamente se le llama los semidioses y los demonios en nuestro español. Y los devas y asuras generalmente están ahí peleando y una y otra vez y siempre tienen conflictos, pero el señor Brahma no se mete, nunca toma parte en ninguno de los dos. Incluso el señor Shiva en ocasiones sí se mete y dice, bueno, esta vez voy a pelear con ellos y esta vez voy a pelear de este grupo y de este otro grupo. Pero el señor Brahma nunca se involucra porque él es el padre de todos ellos, ¿no? Porque él es, de alguna manera es trascendental a eso, ¿no? Así que él crea ese conglomerado de entidades vivientes, no, de cuerpos de entidades vivientes, porque las entidades vivientes en realidad vienen del mundo espiritual. Krishna, Vishnu, al posar su mirada sobre todo el conjunto, el Mahatattva, inyecta a las entidades vivientes para que entren en el cuerpo que Brahma diseñó, ¿no? Y es así como se despliega todo el universo o los universos materiales. Esto que estamos describiendo ocurre en un universo, ¿no? Pero en todos los demás universos ocurre la misma historia, la misma cuestión. Y es así como en cada universo se repite que hay un Brahma para cada universo y hay un señor Shiva para cada universo y cada universo tiene su historia. Y por último quería mencionar el concepto de Virat Rupa y Mahat Tattva. Aquí se mencionan los dos conceptos. Mahat Tattva sería como la oscuridad del mundo espiritual, ¿no? La nube del cielo. más o menos, ajá. Sí, el mundo espiritual está ahí, se crea esa nube, ¿no? Que es el Mahat Tattva y que no es oscura en sí misma. Nosotros cuando entramos es que nos enredamos en la oscuridad que nosotros nos generamos con ella. Pero el Mahatattva es como una bodega, digamos, una bodega que tiene todo un montón hay cables y hay martillos y hay muchos ingredientes, ¿no? Como muchos elementos en la bodega. Y luego entra el señor Brahma y le da uso a todas esas herramientas que hay en la bodega. Más o menos así sería. El Mahatattva es el conglomerado de sentidos, órganos de los sentidos, todos los elementos requeridos para que el señor Brahma venga y moldee el universo, algo así, ¿no? Es el Mahatattva. Y luego viene el Virat Rupa o Visvarupa. El Visvarupa es el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor Vishnu es el Virat Rupa. O sea, él se acuesta, decíamos, y en el tallo de la flor de loto, ahí en ese tallo, el señor Brahma diseña todos los planetas. Sobre ese tallo los monta, digamos, los cuelga, ¿no? Y forma los cuerpos y forma los universos dándose idea en el cuerpo del señor Vishnu y tomando cosas. Lo único que había en ese momento era el cuerpo del señor Vishnu. Así que Brahma toma todos los ingredientes de él también. Y a ese diseño se le conoce como el Visvarupa, o sea, la forma de Krishna que es material en el sentido de que como Brahma tomó elementos del cuerpo de él, entonces esos elementos tomados del cuerpo de Vishnu siguen siendo el cuerpo de él. Y más adelante se describe que las montañas de ese Visvarupa, las montañas son los huesos del Visvarupa, los huesos de Krishna, y los ríos son las venas del Visvarupa. Todo eso es una forma un poco, ahí estaríamos llegando al concepto panteísta de Dios, al panteísmo de que Dios está en todos lados, porque los árboles lo que constituyen son los cabellos o los vellos del Visvarupa, y es un poco, es como un aproximamiento espiritual, un estudio espiritual, pero vaya, por ejemplo, aquí tenemos un libro de filosofía, ¿no? Entonces tiene temas un poco intrincados, ¿no? Pero todos hemos visto estos libritos para niños que lo abres y abre la primera página y se levanta un árbol y un animalito. Entonces el Visvarupa es como un librito para niños, un librito trascendental para niños, algo así, ¿no?
porque se nos da la oportunidad de eso, ¿no? De ver que los árboles en realidad son los bellos del Señor, cuando en realidad, en un sentido, no es así, ¿no? Porque el Señor, al mismo tiempo, como aquí se dijo en el verso, Vishnu está lejos completamente de los árboles y de todo esto. Pero para darnos una idea, para darnos una guía, el Vishvarupa existe de esa forma. Y las nubes son, no recuerdo, las nubes son los cabellos, si no recuerdo mal. Y las montañas sus huesos, y las venas los ríos son las venas, y así. Y en ese Vishvarupa, que es imaginario, como dice Prabhupada, es como lo que ocurre con el beneficio de ese Vishvarupa, si por un lado es imaginario, pero el beneficio de ese Vishvarupa es que si nosotros estudiamos ese Vishvarupa, ese panteísmo podríamos decirlo, con conciencia de Vishnu, con conciencia de Dios, obtenemos el mismo resultado como si estuviéramos estudiando a Vishnu directamente. Vamos a decirlo de otra manera. Vishnu está recostado al fondo del universo y aquí estamos nosotros en un planeta que está muy lejos de ese Vishnu recostado al fondo del universo. Sin embargo, si estudiamos ese librito, esos dibujitos, si con conciencia y siguiendo el método empezamos a estudiar y a ver que los árboles son bellos y todo lo demás, el beneficio que obtendríamos de hacer ese estudio es el mismo beneficio que obtendríamos de ir directamente con el Señor Vishnu y verlo. No sé si me siguen con lo que quisiera decir. Es como vamos a cargar la tarjeta del metro, por ejemplo, aquí, ¿no? Y la tarjeta del metro la cargas en una caja de esas, en una máquina de esas, ¿no? Y que en un sentido, si metes tu tarjeta allí, pues carga tu saldo, tu dinero, ¿no? A pesar de que las oficinas del metro pues están en Albrook, están lejos, ¿no? Pero esta máquina fue puesta allí y esa máquina puesta al lado de otras máquinas puede ser un cajero, podría aparecer un cajero, y el cajero electrónico no carga tu tarjeta del metro, ¿no? A pesar de que se ven iguales las dos, ¿no? Pero si cargo mi tarjeta en esa máquina precisamente, obtendría el beneficio de poder subirme y utilizar el metro, y el mismo beneficio que si fuera a la oficina en Albrook y cargara mi tarjeta allá, ¿no? Pues similarmente, algo similar ocurre con el Vishvarupa, y es que a nuestro acceso para poder ir hasta la oficina central de Krishna, que es Vishnu, que está en Albrook, para ir hasta allá, tenemos el acceso a nosotros a algo más cercano, que son los conceptos de los árboles son sus vellos, las montañas son sus huesos, los ríos son sus venas, y poniendo nuestra inteligencia en analizar esos conceptos panteístas de Dios, tenemos la oportunidad de poder trasladarnos en su momento para poder tener una audiencia y una comprensión cabal de Vishnu como tal, a pesar de que él se encuentra lejos, ¿no? Y lo que se requiere es nuestra capacidad de razonar. Prabhupada dice en el 9.20 del Gita. Creo que eso vale la pena mencionarlo porque estoy aquí cerca de todas maneras. Si nosotros hacemos ese intento por comprender en un ejercicio racional, intelectual, comprender a Krishna, ese ejercicio nos lleva hacia Krishna. Y es difícil tratar de poner nuestra inteligencia en Krishna, que está tan lejos. Por esa razón se nos acerca a este Vishvarupa, este panteísmo más cercano a nosotros, ¿no? Los verdaderos conocedores de los Vedas, estoy en el 9.20. Los verdaderos conocedores de los Vedas se refugian bajo los pies del loto de Krishna y se dedican al servicio devocional para complacerlo al Señor. El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna, al mismo tiempo de intentar comprender a Krishna en verdad. Lo leo nuevamente. El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna, al mismo tiempo del intento de tratar de comprender a Krishna en verdad. Así que ese intento por comprender a Krishna, y por Krishna le dice a Arjuna que Mayar Pita Mano Budhir, este es en el capítulo 2, cuando
le dice que pelee. Maya Arpita Mano Budhir, ofréceme a mí tu inteligencia y tu mente. Arpita es como Arpanam, Brahma Arpanam, como una ofrenda. Brahma Arpita, Maya Arpita Mano Budhir, mente e inteligencia. Con tu mente y con tu inteligencia puestas en mí, dice Krishna. No solamente le dice piensa en mí, sino pon tu inteligencia en mí. De esa manera puedes venir a mí. Así que el Vishvarupa es eso. Es como el señor Brahma y Krishna también tratan de acercarnos la realidad trascendental que está tan lejos, en un sentido está muy lejos, tratan de ponerla a nosotros aquí tan cerca a través de ese Vishvarupa, que en un sentido es imaginario, dice Prabhupada, porque no, Un reflejo desvirtuado. como un reflejo desvirtuado pero autorizado. Ajá. Porque que es diferente a decir, bueno, yo lo decía la vez pasada, ¿no? Me encontré esta botella y se me hace que es muy trascendental, ¿no? Voy a ponerla en el altar. ¿Se recuerdan que yo decía ejemplo, no? Y puedo adorar esta botella y tal. Y puedo yo imaginar, ¿no? Que esta botella me va a llevar a conocer a Vishnu, y lo cierto es que puede el señor Brahma morir y volver a nacer y yo sigo adorando esta botella y no va a pasar nada, ¿no? Pero si yo voy y me acerco con este concepto panteísta, de acuerdo no a mi imaginación, sino a cómo está descrito aquí, si yo sigo el proceso panteísta con el objetivo de alcanzar a Vishnu y siguiendo el proceso, a pesar de que es imaginario y es un reflejo, sí me va a llevar a comprender a Krishna, ¿no? Esa es la diferencia, de que si bien es cierto, los árboles son árboles, pero siguiendo esta forma de meditación, de que son los bellos del Señor, sí me va a llevar a una comprensión y a una cercanía con el Señor. Si somos almas eternas, ¿cómo es que el Señor Brahma nos crea? Pregunta la Madre Radha Govinda. ¿Cómo es eso? Somos almas eternas, ¿no? Que el Señor Brahma no nos crea, dice el Prabhu. El Señor crea nuestros cuerpos, dice Varsana y Mahavaranga también. Sí, Él crea nuestros cuerpos. O Él crea los cuerpos, ¿no? Y uno termina un cuerpo y se va. A veces es triste terminar un cuerpo porque es un cuerpo bueno, un cuerpo atractivo, un cuerpo inteligente. A veces hay prisa por terminar un cuerpo porque es feo y desagradable. Pero Él crea nuestros cuerpos, o Él crea los cuerpos y las almas van entrando en nuestros cuerpos. Él hace los diseños. Ajá. Prabhupada daba el ejemplo de un edificio con muchos apartamentos. Los inquilinos vienen y entran a este apartamento y luego se van, dice, para que después venga otro. Dice. Los cuerpos son creados por el Señor Brahma y son como prototipos, dice el Prabhu. La naturaleza material da esa materia para que ese prototipo se desarrolle. Asimismo, el Señor Brahma diseña, es el arquitecto Él, y luego la energía material le da la forma, ¿no? Y luego el alma dice, bueno, yo tengo el deseo, así como de Prabhupada hablaba de esto también, y dice, el alma o la persona dice, bueno, a mí me gusta devorar animales y comer animales, y estoy como, no puedo vivir sin, ayer hablábamos de la carne, por eso lo tengo ahí en la cabeza. Entonces dice Prabhupada, bueno, la naturaleza material va a decir, mi querida persona, si a usted le gusta mucho comer carne y la sangre, entonces le vamos a prestar un cuerpo de tigre, dice Prabhupada. Y ahí le va. Entre entonces en un cuerpo de tigre para que sus deseos ya no sean satisfechos como usted quiera. Solo que con cuerpo de tigre no va a poder experimentar una verdad más elevada. No va a poder experimentar felicidad, más que felicidad de correr y tener más tigrecitos y dormir y ya, ¿no? Pero todos sabemos que hay felicidades más elevadas, ¿no? Así que todo de acuerdo con nuestros deseos vamos cambiando de cuerpos y así. Quiero ver si yo eso es lo que tenía hoy por mencionar. He cumplido con mi propósito de terminar a tiempo. Ay, yo perdí el verso. Y eso, ese concepto panteísta, creo que hacía falta mencionarlo.
porque Krishna nos regala ya un concepto panteísta para que no nos tomemos la molestia de imaginarnos ese panteísmo nuestro. Es como, de vuelta, el tema del cargar la tarjeta en la máquina autorizada o yo querer cargar la tarjeta en una máquina para un cajero automático. Krishna nos regala ese mismo librito a colores panteísta para nosotros, que en fin de cuentas eso es para los neófitos, dice Prabhupada. Sí. Así que quienes vamos entrando a la gran casa del Bhakti podemos hacer uso de ese, recordar a Krishna. Los ojos de Krishna, me viene ahorita a la cabeza, son el sol y la luna, máximo. ¿Esas son las 3 preguntas o hay otras 2? Esa, okay. La primera pregunta es si el devoto desea ver la forma universal. ¿Por qué no desea? ¿Por qué no la desea ver? La segunda es por qué Arjuna pidió verla. Ajá. Y la tercera, por qué Krishna se la mostró. Ajá. El capítulo 11 del Gita habla de la forma universal, así se llama el capítulo de hecho. La forma universal, sí. Y en un momento Krishna le dice a Arjuna, mira, yo soy Dios, yo soy el Señor Supremo. Y Arjuna le dice, ¿en serio? Déjame ver la forma universal, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, por esa razón, vamos a empezar respondiendo la última pregunta. ¿Por qué razón Krishna muestra su forma universal? Porque Arjuna se lo pidió. Porque Arjuna tenía el deseo de verla, de constatar que era cierto. Y hay otra razón del por qué, pero Krishna la muestra porque Arjuna quiere verla. Después, ¿por qué Arjuna surge en él el deseo de verla? Y es por 2 razones. Una dice Prabhupada, para él mismo verla y tener experiencia de aquello que ha escuchado que existe. Y la otra es para que, dice Prabhupada, para que en el futuro, si alguien se encuentra con una supuesta encarnación de Dios, dice él, y si no es posible que esa encarnación de Dios muestre su forma universal, entonces no es una encarnación de Dios, dice Prabhupada. Está difícil. Y lo otro es por qué el devoto no desea ver la forma universal. No es que el devoto no desea verla. Lo que pasa es que es más atractivo para el devoto ver la verdadera forma de Krishna. Porque con un dato ahí interesante con Arjuna es que después de ver la forma universal, él se da cuenta que es un poco terrorífica en el sentido de que esa forma universal está destruyendo, por un lado está creando cosas, pero por otro lado está destruyendo de manera muy cruel a los semidioses y tal. Y todos están encaminándose hacia tus dientes afilados, dice Arjuna. Así que Arjuna pide ya no verla porque esa forma universal en un sentido es neutra, en el sentido de que no despierta en nosotros los verdaderos sentimientos que nosotros tenemos por Krishna. En otras palabras, no despierta amor por Krishna al solamente ver la forma universal. Para que podamos desarrollar ese amor genuino tenemos que encontrarnos con la persona de Krishna, no con la forma universal, como el cascarón universal, no sé si me sigue. Porque el alma, al fin de cuentas, lo que está extrañando es el amor de Krishna. Y para poder experimentar ese amor con Krishna y de Krishna, tengo que ponerme en contacto con la persona de Krishna. Y la forma universal, a pesar de que es fantástica y es muy majestuosa y gigante, pero no satisface la necesidad principal del alma, que es el amor, ¿no? Y es aquí donde también entra la diferencia entre por qué razón los Vaishnavas se centran tanto en Krishna y hablar de Krishna y cantar de Krishna. Podría parecer que un concepto espiritual es mejor hablar del universo y lo majestuoso del universo, cuando Prabhupada, si bien es cierto, los libros hablan de esa cosmología, Prabhupada no le toma tanta importancia. Lo habla Prabhupada porque forma parte de nuestra teología y nuestra familia, pero él se centra más en hablar de Krishna, ese niño jugando y tal. Y para muchas personas es difícil entender por qué razón no nos centramos nosotros en esa majestuosidad del universo, porque nosotros entendimos que esa majestuosidad no nos regala amor puro por Dios, no nos regala amor puro por otras entidades vivientes.
a pesar de que la majestuosidad del universo, eso no te impacta con su grandeza, ¿no? Pero la grandeza de Krishna, a pesar de que no es en un sentido, no es majestuosa como la forma universal, pero en otro sentido es mucho más grande, ¿no? En el sentido de que es la fuente del amor, ¿no? Así que eso, por esa razón no nos centramos tanto en las cosas esotéricas y místicas y cosmogónicas y cosmológicas. Las hablamos porque forma parte de Krishna, pero es como secundario para al menos nuestra tradición, nuestra teología, porque conociendo a Krishna, ¿quién es ese niño de verdad? La majestuosidad del universo pierde valor, ¿no? Nos damos cuenta que un universo que a nosotros nos maravilla es una bolita, como Krishna le dice, es una bolita de mostaza, una semilla de Cuando mostaza. Krishna le muestra la forma universal a la madre Yashoda, es algo Sí, comparado con él, exactamente. aunque parezca externamente contrario. Ujú. Para nosotros sí es majestuoso y gigantesco, pero habiendo conocido a Krishna, Madre Yasoda no está interesada en ver esa forma, porque Krishna es el niño que tanto la molesta y le crea problemas. Ese niño le da mucha más ananda que conocer la forma universal. Así que por esa razón, Prabhupada nos enseñó que es mucho más trascendental sentarse en un 11º piso a cantar kirtan que ir a la montaña un día entero de meditación. Es más trascendental el kirtan en el 11º piso, con vasos de plástico, si no tienes otra cosa. Por eso aquí es donde entra todo esto, ¿no? Parecería que la ecología es más trascendental, ¿no? Pero el contacto con el universo y la ecología y la madre tierra no es tan trascendental después de todo. Es panteísta, sí, que es algo válido, pero el kirtan hecho con conciencia, con suficiente atención, la lectura del Bhagavatam hecha con suficiente atención es mucho más potente, ¿no? Mucho más trascendental. Así que paramos por el día de hoy hasta aquí. Vamos a saludar a quien apareció por hoy, Madre Ragovinda, que no la veíamos. Saludos. Bueno, sí la veíamos porque antier hubo clase, pero no la veíamos por aquí en la reunión. Saludos a los devotos en su casa, Madre. Enrique, saludos Enrique, a Gaby. ¿Y quién manda por aquí? José Darío. Y Juan Hernández, que no estoy seguro quién es, pero Hare Krishna. No creo que es un Juan que conozco, pero y saludos a los demás. Madre Calakeli también, hasta El Salvador. Gracias siempre por su compañía desde sus casas. Es una actividad trascendental siempre y cuando los Vaishnavas están presentes, así que se vuelve trascendental todo esto por su compañía desde hoy. Estamos en miércoles para la tarde, Ramayana a las 7 de la tarde. Hare Krishna, saludos a todos. Encontró un comentario más.